Del técnico del Club Rubio Ñu, el director técnico Gustavo Morínigo. Buenas noches, Gustavo. Bueno, en otro contexto seguramente este punto valdría mucho más, pero por cómo se dio todo, estuvieron en superioridad numérica, también tuvieron un penal a favor. Aparte de la fortuna de por ahí, ¿qué más le faltó a este Rubio Ñu para sumar de a 3 el día de hoy? Muy buenas noches, antes que nada. Bueno, primero creo que los muchachos hicieron un gran trabajo hoy. No era fácil enfrentar a un equipo que venía bien, ¿verdad? Y hoy creo que hicieron un gran trabajo. Parece que nos faltó un poco más de tranquilidad en la zona ofensiva. Hoy creo que tuvimos opciones para marcar, 2 o 3 opciones que fueron muy claras. La del penal, por supuesto. Creo que hubo también otro penal en el primer tiempo, pero bueno, decidieron que no fue. No lo vi aún, pero después lo veo. Más que nada, destacar el trabajo del equipo. Fue bastante bien. Supimos anular la intensidad que tenían ellos por momentos. Olimpia sí se jugó con todo también al meter 2 centrodelanteros, ¿verdad? Se jugaba una pelota. Bueno, era la manera de ellos. Y ahí nos faltó un poco más de tranquilidad porque éramos superiores en el medio, inclusive, ¿verdad? Que solamente quedaron con 3 hombres. Cuando lo manejamos así, fuimos bien, pero no tuvimos ese último puntapié que se nos está haciendo esquivo en cada partido, ¿verdad? Hoy lamentamos nuevamente la situación. Por supuesto que no juzgamos. Todos somos responsables, todos somos culpables cuando pasan este tipo de cosas. Y fortalecer al grupo, este es el camino. Corrieron mucho, jugaron al fútbol, como es Rubio Ñu en sí, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente no sacamos el resultado mejor, respetando al rival, ¿verdad? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Le saluda Federico Ferreira Feltes de LVP Sports. La asociación de Willy Mendieta con Juan José Jiménez fueron unos puntos claves para este empate de Rubio Ñu ante Olimpia, justamente porque hicieron mucho daño a la defensa rival. ¿Cree usted que le faltó un poco más de definición a su equipo para ganar este partido? Sí, yo creo que se crearon buenas combinaciones, ¿verdad? El partido pasó mucho por Ángel Lucena, por Chapa, por Rodrigo, por Willy, y después, por supuesto, los de arriba. Pero en general hicieron todos un gran trabajo. Hoy Franco estuvo muy bien, que volvió después de su lesión también. Nuestra línea defensiva trabajó bien. Alborno, que es su primer partido después de muchísimo tiempo, aguantó bien, después fue responsable para pedir también cambio. Creo que fue bien. Quizás nos faltó un poco más de fortuna y terminar mejor las jugadas con un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta la superioridad numérica, ¿verdad? Pero bueno, no reclamarnos, sí hacerme a culpa en varias situaciones. Tuvimos también, casi también perdimos, ¿verdad? La tajada de Franco, hay que recordar eso. Entonces tenemos mucho que seguir mejorando en todo sentido, tanto defensivo como ofensivo. Gustavo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿En este momento pesa más satisfacción por el esfuerzo, por lo que demostró Rubio Ñu, o pesa más la frustración por haber desaprovechado la chance de ganar el partido? Yo creo que todas son oportunidades únicas, ¿verdad? Me parece que hoy desaprovechamos nuestra oportunidad y me parece que Olimpia sacó el punto, no nosotros, ¿verdad? Nosotros queríamos otra cosa, tuvimos las posibilidades para eso y no las aprovechamos, entonces para mí pasó por eso. Profe, Jesús Ocampo para ABC Cardinal. A pesar de haber conseguido cerca, quizás estuvieron en la victoria, pero ¿cómo se maneja en lo mental más que nada? ¿Y no crees que fue muy tarde quizás el cambio, al menos en la ofensiva, en cuanto a la ofensiva se refiere en el equipo? Eso es apreciación de cada uno. Algunos van a decir sí, otros no. Eso, apreciación, en este caso yo estoy todos los días con ellos y bueno, creemos que sabemos en qué momento puede ser. Me parece que lo que pesa es que no podemos ganar, porque a excepción del partido con Guaraní, el equipo viene haciendo buenos partidos, tenemos posibilidades y no la estamos aprovechando. Entonces, eso es quizás lo que pesa un poquito. En la parte psicológica no me preocupa mucho porque tenemos gente experimentada que maneja el grupo, que ya están hablando, que están charlando ya, que están levantando el grupo, a los más jóvenes específicamente y bueno, ya preparados para lo que sigue. No hay tiempo de
de sentir demasiado, sí, esta noche quizás, y mañana preparar lo que va a ser el partido contra Libertad. Profe, por aquí, buenas noches, Kevin Ledesma de la Tribu Deport. Justamente hablando un poco del rendimiento, un poco de lo que significó el partido, como que Rubio Ñu va encontrando la fórmula, va encontrando el ritmo, pero no está pudiendo conseguir el resultado. ¿Cómo trabajar eso en la semana, profesor, para que ya en el partido contra Libertad se pueda ver, no digo algo mejor, siempre hay algo mejor, pero ya poder conseguir el resultado que tanto están esperando? Sí, siempre hay lugar para mejorar, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es volver a mirar el partido, ver otra vez, para tener una evaluación un poco más real de lo que pasó hoy. Desde nuestro lugar es muy difícil. Creo que se hizo un buen partido, creo que fuimos superiores. Al comienzo sí, Olimpia tuvo muchas oportunidades por el ímpetu. Después lo frenamos un poco, empezamos a manejar el balón, creamos nosotros nuestras posibilidades. Y a partir de la expulsión, por lógica misma de numérica, fuimos superiores, ¿verdad? Repito, lo que más se siente es no poder concretar lo que estamos creando como equipo, como grupo, y bueno, es seguir intentando porque esto no para. Gustavo, ¿cómo estás? Por aquí Andrés Noguera para RCC. La presencia de William Mendieta ahí como falso 9 fue clave para la presión que hacía Olimpia, porque le dificultaba salir desde atrás, era con pelotazo jugando con Raúl Cáceres por derecha, con Alan Coyote por izquierda, ¿verdad? Bueno, eso fue bastante clave, y la presencia de Juan José Jiménez también, siendo quizás el más desequilibrante por esa zona, provocó muchas ocasiones. Y por otro lado, ya lo decía usted, este es un punto quizás que no se celebra, sino 2 puntos perdidos por el penal errado, ¿no? Sí, hoy decidimos jugar con Willy de falso 9, como se dice, tratar de encimar un poco a Richard. Creo que hizo un gran trabajo, ¿verdad? No lo dejó jugar mucho, a pesar de que por momentos igual Richard es un gran jugador y encuentra ese espacio. Le dejamos un poco el balón a los centrales, le dejamos un poco el balón a los demás volantes, que no eran tan claros como propio Richard. Entonces creo que fue clave su trabajo en ese lugar. Y cuando teníamos la pelota descendía un poquito, creando superioridad en el medio con ese rombo que armamos con Rodrigo, Chapa y Pica. Entonces le dio un poco de libertad también a JJ, a Mauricio mismo, ¿verdad? Que jugó en una posición, en su segunda posición, porque él es 9. Creo que trabajamos bien, ¿verdad? En esa parte. ¿Sentimos hoy? Sí sentimos. Esa es la verdad. Nos perdimos una oportunidad. Esto ya no vuelve. Nos encontramos en la segunda rueda, ya no va a ser lo mismo. Entonces, repito, tenemos que ser autocríticos, no creer que esto es bueno para nosotros porque perdimos una posibilidad. Muy buenas noches, profesor. Edian Patiño para Urbana Sports. Una pregunta con respecto al penal. ¿Era Pica Lucena el candidato principal a ejecutar el penal o eran Juan Rodrigo Rojas y Willy Mendieta, y a raíz del cambio de ellos tuvo que ejecutar el señor Sí. Ángel? Esa es una sensación del momento, ¿verdad? También Pica, sabemos de su calidad, damos más mérito a Gastón, que lo tapó, ¿verdad? Si está Willy, por supuesto, Willy es seguramente el que va a patear, Rodrigo también. Hay varios que lo hacen bastante bien. Bueno, no podemos reclamar nada, no fue displicente, le damos mérito al arquero, a Gastón, y es seguir remando, no hay que quedarnos con esto. Profe, y para Tercio Unicanal, hubo muchas quejas, sobre todo por la gente de Olimpia, en cuanto al arbitraje. ¿Qué le pareció a usted el trabajo del cuerpo arbitral? Yo creo que fue más ímpetu, ¿verdad? No me pareció que tuvo una situación directa. Además, yo le acabo de reclamar en el primer tiempo un posible penal, pero tampoco fue de él, fue más del VAR, ¿verdad? Entonces, me parece que él actuó bien, actuó tranquilo. No veo que haya hecho diferencia para ninguno de los dos. Por supuesto que todo equipo quiere ganar, nosotros también vamos con ese ímpetu, con el calor del partido, reclamando cosas, ¿verdad? Pero bueno, a mí me pareció que no tuvo incidencia en nada, como tiene que ser. Buenas noches, estamos en vivo para la gran jugada Rock and Pop, Grupo Ñandutí. Te quiero consultar por el planteamiento de hoy. ¿Salió lo que esperabas? ¿Fue lo que trabajaste en la semana? ¿Rescataste un punto importante ante el puntero del campeonato, obviamente? Pero ¿os queda la sensación como que Rubio Ñu se pudo llevar algo más el día de hoy? Sí, en realidad
el día que hicimos fútbol hicimos 3 formaciones diferentes, con 3 sistemas diferentes. Ayer trabajamos otro sistema y hoy decidimos por algo que pasó también con uno de los chicos, con Montiel, empezar con este sistema, un poco un equipo más cerrado, tratar de crear esa sorpresa que creo que lo hicimos, ¿verdad? Con el falso 9, con los extremos rápidos. Salió, estoy contento de ese lado porque ellos comprendieron muy bien, ¿verdad? Al comienzo sí tuvimos algunos problemas porque no se quedaba mucho tiempo la pelota con nosotros. En el momento que tomamos agua, los 25, 30 minutos, ahí acondicionamos algunas cosas y a partir de ahí creo que fuimos superiores a Olimpia. Si no hay más preguntas, concluye la conferencia.